inicia la grabación. Ok, grupo, primero que nada, buenas tardes, gracias por su puntualidad. El día de hoy, en la clase teórica, vamos a ver un tema que tiene que ver con, es la continuación de la entrevista que vimos la clase pasada. Una vez que ya diseñamos nuestras preguntas, que condujimos la entrevista y obtuvimos la información de parte de nuestro entrevistado, pues el siguiente paso es realizar un análisis, ¿no? Para este análisis es indispensable que ya cuenten con alguna transcripción de la información que se obtuvo durante la entrevista. Entonces, bueno, vamos a hacer esta introducción, que son como aspectos muy generales, básicos del análisis cualitativo, para que puedan ustedes aplicarlo una vez que lleguen a la actividad de la entrevista. Es al estilo de la teoría fundamentada en los datos de Corbin y Strauss, que son un par de académicos que diseñaron esta forma de aproximarse a la información cualitativa para así como de alguna forma pues contextualizarla y hacer que pueda ser analizable y que a partir de ahí se puedan obtener interpretaciones respetando la subjetividad de las personas, mientras que se mantiene el rigor científico, ¿no? Que era en una época en la que era muy cuestionado el modelo cualitativo, precisamente porque se encarga de la subjetividad de las personas. Entonces, lo que aportaron aquí Corbin y Strauss fue una metodología de análisis para que se obtengan como los datos más emblemáticos o más importantes de un fenómeno y puedan ser registrados, válgase la expresión, con cierta rigurosidad y objetividad. Entonces, bueno, este análisis cualitativo, como habíamos dicho en clases anteriores, no hay un registro numérico, sino es discursivo, y en este tipo de análisis se habla de categorías y no de variables. Entonces, cada vez que ustedes vean un trabajo cualitativo, generalmente los autores les van a mencionar categorías de estudio. Las categorías son como estos, digamos, compartimentos o secciones, conceptos que van a albergar partes del discurso, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre los síntomas de un paciente, pues se manda a una categoría que puede ser sintomatología de salud mental o síntomas de ansiedad o depresión, dependiendo de lo que el paciente esté relatando y experimentando, se van, digamos, adjuntando en esas categorías, y a partir de esas categorías vamos realizando nuestro análisis. Entonces, las categorías son partes del discurso que están registrados dentro de las transcripciones y que estas partes del discurso hacen referencia a un concepto en particular dentro del texto. Este concepto particular pues puede ser, ya dependiendo de la teoría en la cual el investigador esté trabajando, o bien los hechos, ¿no? ¿A qué hace referencia cada parte del texto? Se está hablando de su experiencia personal en referencia al fenómeno, por decirlo así, qué ha pasado, ¿no? Con respecto a, por decir algo, dentro de los temas que hemos estado revisando en clase, con los que están haciendo su cuestionario, por ejemplo, el aspecto de cómo impacta, ¿no? la carga de trabajo al sueño, o aspectos como la distancia que toman los estudiantes en llegar a la facultad. Tenemos ese dato, digamos, numérico, pero si lo queremos complementar con un análisis cualitativo, tenemos que hacer una serie de categorías, y una de estas categorías puede ser precisamente la calidad del sueño, ¿no? Entonces, si la persona nos está platicando acerca de su experiencia al dormirse, por decir algo, a la 1 de la mañana haciendo tarea, entonces pues nos platicará exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo podemos ir agrupando dentro de esa categoría. Aquí abajo tengo otro ejemplo, que es una persona que estaba participando dentro de una entrevista y mencionó que cuando estoy trabajando bajo presión en mi trabajo, no puedo controlarme y me empiezo a morder las uñas. Si alguien me lo reclama, me da pena y me trato de esconder, pero lo sigo haciendo. Este fragmento de entrevista hace referencia a la categoría síntomas de ansiedad. Entonces, vamos ahí como subrayando el texto, asignándoles estos conceptos englobantes que van a empezar a formar como un esquema, y a partir de ese esquema vamos a ver cómo se va relacionando una cosa con la otra. Entonces, bueno, aquí tenemos el discurso, tenemos por decir algo, nuestro archivo con la transcripción, y empezamos a hacer esta asignación. Las categorías van a tener dimensiones
que son indicadores de la magnitud dentro de un mismo fenómeno. Por ejemplo, en la categoría síntomas de ansiedad, vamos a ver cómo el paciente nos está describiendo su situación. Nos dice, hay días en los que no me dan tantos nervios, me la paso tranquila la mayor parte del día, solamente en las madrugadas, cuando salen mis hijos de antro o cuando se me pasa tomarme las pastillas. En este caso, las dimensiones del fenómeno son la severidad del síntoma, que puede ir de alto a bajo, en este caso dependiendo de la situación del paciente. Entonces podemos ir dentro de una misma categoría, hacer subdivisiones que vamos a llamar dimensiones del fenómeno. Aquí nos dice que hay cómo va experimentando la persona estos grados de ansiedad, y nos dice la mayor parte del día es normal, ¿no? Su nivel de ansiedad es moderado o controlable, pero cuando sus hijos no están en casa o cuando se le olvida tomarse su medicamento para la ansiedad, empieza a experimentarlo, ¿no? Entonces nosotros durante este análisis vamos marcando qué tanta intensidad puede llegar a tener este síntoma, ¿no? Y así para N cantidad de situaciones, es ver, por ejemplo, en un caso de adicción, el paciente relatando su historia, pues podemos ver en qué momentos tiene muchas ganas por consumir y en qué momentos se siente como más tranquilo o menos necesitado del consumo de la sustancia. Entonces ahí vamos como asignando estos dimensionalidades del fenómeno que nos permiten saber de qué manera lo están experimentando, ¿no? Y en qué momentos y bajo qué situaciones. Las categorías y sus dimensiones tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir, cada categoría corresponde únicamente al concepto en particular que está claramente delineado. Esta es una de las consignas que mencionaban Corbin y Strauss. En cuanto al análisis cualitativo, para que sea válido, tenemos que evitar que las categorías como que hagan referencia a lo mismo, ¿no? Una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? En este caso, cuando hablamos de síntomas de ansiedad o síntomas de depresión, tenemos que hacer como una clara distinción cuál es uno y cuál es otro, ¿no? ¿Se pueden relacionar entre sí los conceptos? Claro que sí se puede, pero cada uno dentro de su propia esfera, ¿no? Es decir, como que el agua y el aceite, cuando están en un vaso y uno le da vueltas, se empiezan a mezclar, pero al cabo de unos momentos se separan claramente, ¿no? De un lado está el agua y del otro el aceite, y hay partes donde se conjuntan o como que conviven. Esas son las relaciones entre las categorías de estudio, que es lo que nos importa investigar aquí, ¿no? Cuando las tenemos claramente definidas, nos es más sencillo establecer estos puentes entre un concepto y otro concepto. Entonces, este tipo de análisis de la teoría fundamentada tiene 3 etapas. La primera de ellas se llama codificación abierta. En esta parte lo que hacemos es leer a detalle las transcripciones de nuestras entrevistas para identificar los conceptos que van a formar las categorías de estudio. Por decirlo, si nuestra entrevista tiene que ver con alguna situación como el observar la pornografía y de qué manera me afecta en N cantidad de esferas, pues hago como una lectura de esta transcripción y vamos a ver de qué manera empieza a surgir los eventos del fenómeno. Entonces, en esta etapa, los autores nos sugieren que hagamos preguntas sobre el fenómeno. Por ejemplo, aquí, el qué está ocurriendo, pues podemos ver, ¿no? Las personas observan pornografía y vemos las capas que empieza a tener esa información. Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Ven pornografía. ¿Por qué está ocurriendo? Y entonces veamos a las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen, ¿no? ¿En qué momento lo empezaron a ver o en qué momento les dan ganas de verlo? ¿De qué manera, pues, hacen como ese tiempo para poder consumir este tipo de contenido? Y los motivos por los cuales lo hacen, ¿no? Algunos pueden ser explícitos, otros implícitos, pero ya ahí nuestro trabajo como investigadores es hacer como este ejercicio de preguntarle a los datos en esta transcripción y que los datos nos vayan devolviendo las respuestas a estas preguntas. El dónde ocurre es en donde lo hacen las personas, ¿no? Lo hacen en un ámbito privado, lo hacen en un ámbito público, lo hacen en su casa, lo hacen en no sé, su trabajo, etcétera. O sea, es como cuestiones de que vamos identificando a partir de la información. ¿A quién le afecta? Entonces aquí es donde ya empieza como el aspecto donde uno como investigador pues tiene que ser como muy atento, muy sensible a la información que está recibiendo para poder darle pues estas categorías adecuadas. Por ejemplo, en el caso de las personas que observan pornografía,
pues no es lo mismo que lo observa una persona soltera a que lo observa una persona casada, ¿no? O que lo haga un menor de edad, o de qué manera impacta a su persona o a su familia, ¿no? El que tengan conocimiento de que tenga estas conductas, son aspectos que ya empiezan a surgir en una capa como más amplia o más profunda, por así decirlo, de la información que nos están diciendo. Y bueno, cómo reaccionan ante lo ocurrido, pues ya, cómo los afecta y cómo reaccionan, pues son aspectos que tienen que ver con la consecuencia del fenómeno, ¿no? Observan pornografía, bueno, cómo los afecta, ¿no? He gastado tanto dinero, ¿no? He hecho o mi libido ha cambiado, o ya soy una persona diferente, o ahora ya desarrollé algún tipo de parafilia, etcétera. Pues son cosas que las personas nos van a ir mencionando en su discurso, y que este tipo de análisis tiene la función de ir identificando estas categorías. Cómo reaccionan son las acciones que tienen que ver como consecuencia de lo que ellos están experimentando. Pues es como dirán, de alguna forma se han resignado, o sea, no hacen nada ante la situación, o están haciendo activamente algo como para remediarlo, como dejar de consumir, o dejar de gastar dinero en eso, etcétera. Son aspectos que, bueno, ustedes van a ir demostrando a partir de los datos. ¿Por qué se hacen tantas preguntas? Es precisamente porque una de las grandes críticas que se hacían a la investigación cualitativa a lo largo de los años, y sobre todo en estas últimas décadas, que ha habido como más primacía del método cuantitativo, pues es precisamente que como al hacer este cuestionamiento, estamos sacando directamente los hechos tal cual nos los está relatando la persona. De esta manera, como de alguna forma disminuimos un poco el posible sesgo que puede meter el investigador al manejar su opinión, ¿no? Es decir, a partir de lo que nos dice la persona, nosotros vamos a hacer una interpretación. Si nuestra interpretación está basada completamente en los hechos, en ese caso, pues nuestra interpretación tiene una base en la realidad. Ya digamos como que queda ahí otros métodos como para determinar y saber si la persona nos está diciendo la verdad o no. Pues hacemos una triangulación, ¿no? Preguntamos a otros en situación similar cómo viven el fenómeno, y si los discursos tienen similitudes, pues podemos argumentar que se dice la verdad, ¿no? Si los argumentos son muy diferentes, vamos con un tercero o con un cuarto que digamos como que nos desempate, ¿no? Y ver por qué hay tantas diferencias o incongruencias dentro del discurso. Pero digamos, esto ya es como parte del entrevistado. El investigador tiene que ser, en la medida de lo posible, lo más objetivo a la realidad, ¿no? Entonces aquí era donde entraba este conflicto, era qué tanto es el investigador hablando de su opinión, o de lo que quisiera que fuera, o de lo que de alguna forma visto desde su óptica, y qué tanto es lo que realmente las personas en esa condición experimentaron. Entonces, por eso es que se hizo esta metodología, como para separar ampliamente la función, digamos, de la opinión o de la subjetividad del investigador, y enfocarse únicamente en la subjetividad del entrevistado, que es la que realmente nos importa. Entonces, bueno, haciendo este ejercicio de ir asignando estas categorías, de ir preguntando a la información, a los datos, a la transcripción de la entrevista, cómo fueron dándose los hechos, y irlos como separando por categorías para saber pues cómo se da, en qué situación, qué es lo que se hace, o cuáles son las acciones de las personas como para remediar la situación, y las consecuencias que tienen para ellos. Entonces, bueno, aquí ya en la parte hermenéutica, es decir, la parte que tiene que ver con el propio, la cadencia del discurso, irlo analizando, ir como dándole esta como asignación de roles a cada una de las partes del texto. Pues aquí lo que recomendamos es subrayar partes del texto que representan cada una de las categorías con un color en especial, y así irlas identificando fácilmente durante los análisis. Entonces, bueno, se va leyendo en la antigüedad, o sea, hace como un par de décadas más o menos, cuando no existían como paquetes como muy dedicados a este tipo de análisis, pues lo que hacíamos era simplemente subrayar con lápiz de colores o con marca texto en diferentes colores, como para ir haciendo esta distinción entre las categorías. Y
dentro del documento impreso, pues obviamente se hacen notas al pie o dentro de las páginas se van agregando como pues nuestros hallazgos o nuestras interpretaciones, los cuales se van, o dentro de la teoría se le llama un memorándum, ¿no? Que es de esta información acabo de obtener como este entendimiento o esta comprensión del fenómeno, entonces la anoto al margen de la hoja y bueno, ahora pues se hace de manera digital, ¿no? Pero digamos en principio es más o menos el mismo, ¿no? Ir asignando al discurso, indicar en dónde empieza, en dónde termina, algún aspecto que tiene que ver con un concepto relevante para mi investigación. Entonces, bueno, surgen los llamados códigos y estos códigos son formas de abreviar las categorías dentro del texto. En el caso del análisis del texto, cada color va a representar a una categoría y se le asigna un código para identificarla dentro del análisis. Entonces, en este caso del ejemplo, síntomas de ansiedad se marcaban en color azul y se les daba como el apelativo SA para no poner todo el enunciado, igual con el de psicopatología en color rojo y el sentimiento de inferioridad en color púrpura con la inicial SI y para síntomas de psicopatología la inicial SP. La finalidad de este proceso va a ser organizar la información para que pueda ser consultada por varias personas y lograr un consenso para el análisis de los datos y con esto ir de nueva cuenta disminuyendo el sesgo del investigador. Con esto se pasa a la segunda parte del análisis, que se le llama la codificación axial. En esta codificación axial, una vez que se han identificado las categorías dentro del texto, vamos a identificar los ejes a través de los cuales se mueve un fenómeno. Un eje vendría siendo como una categoría más amplia o una categoría como condensadora de lo que va ocurriendo dentro del fenómeno. Este es otro aporte de la teoría fundamentada que nos pone ya como rubros muy generales en los cuales nosotros podemos ir acomodando cada una de las categorías que vayamos descubriendo. Entonces, esto lo vamos a lograr al encontrar situaciones en las que las categorías empiezan a interactuar unas con otras. Aquí vemos otra parte del discurso y ya vamos aquí asignando los colores y a cada una de las categorías y cada uno con su correspondiente código. Aquí nos dice el paciente: cuando alguien me cae gordo, trato de que se equivoquen en el trabajo para hacerlos quedar mal con el jefe, sobre todo a los que se creen muy fregones, como los chamacos, quienes a veces les escondo papeles, lapiceros o me robo cosas que dejan en su escritorio. Y tenemos ya aquí como un dato de interpretación, que esto ya viene del investigador, que es a partir de su, digamos, como posición teórica, a partir de lo que vio y a partir de, ahora sí, su propia subjetividad, pero filtrada con todo el trabajo de codificación. Entonces el investigador dice a partir de este discurso que los sentimientos de inferioridad del paciente producen actitud negativa hacia los compañeros que tratan de destacar, lo cual a su vez desencadena los síntomas de psicopatología. Entonces marcamos aquí la categoría de actitud negativa en color verde. Aquí la tenemos: cuando alguien me cae gordo. Vemos otra categoría que es figuras de autoridad. En este caso la figura de autoridad se ve reflejada en este enunciado, que es hacerlos quedar mal con el jefe. Se busca como apelar a la autoridad, ¿no? Que el jefe diga que yo estoy bien y que ellos están mal. Tenemos también síntomas de psicopatología en color rojo. Tenemos aquí dos fragmentos. El primero dice: trato de hacer que se equivoquen en el trabajo para hacerlos quedar mal. Entonces el tratar de demeritar el esfuerzo de otros lo marcamos aquí como un síntoma de psicopatología. Y también aquí nos vuelve a decir: a veces les escondo papeles, lapiceros o me robo cosas que dejan en su escritorio. Entonces digamos que se nota ya como por dónde va la cosa, ¿no? Hay una actitud negativa, provoca un sentimiento de inferioridad que aparece aquí en color púrpura y nos dice sobre todo a los que se creen muy fregones, como los chamacos. Este sentimiento de inferioridad hace que la persona haga conductas pues psicopatológicas, que son ya dedicadas a afectar a los demás directamente, todo con el afán de quedar bien con el jefe, ¿no? Entonces a partir de aquí se hace una interpretación. Esta interpretación viene acompañada de las partes del discurso que la sustentan y con eso podemos como lograr un consenso, ¿no? Pueden haber, digamos, 2, 3, 4 investigadores o más que analicen esta parte del texto y digan: pues sí, tienes razón en tu interacción observada,
porque se relaciona con lo que se ve, ¿no? Entonces, por eso es importante, como todo el trabajo de transcripción, el trabajo de ir, pues de alguna forma muy a conciencia en el texto, irlo como trabajando muy a detalle, para que esto nos permita tener como la información ya más específica, ¿no? Muchos hacen como esta similitud, que de hecho no tiene como de ninguna coincidencia, es como deliberado el hecho de que estas teorías como vayan en esa dirección, es que el trabajo de un investigador cualitativo, sobre todo aquí en la entrevista y en su análisis, es similar a lo que hace un detective para resolver un caso, ¿no? Llámese pues un robo, un asesinato, o imaginarse así como estas historias de cine negro en las que uno va a entrevistar personas, adquiere partes de su discurso y empieza a unir las partes del discurso con sus correspondientes categorías para determinar pues quién fue el que ocasionó la fechoría, ¿no? Y poder hacer como pues su investigación, y a partir de eso pues someter a proceso, ¿no?, a la persona que cometió algún mal. Entonces, bueno, aquí no es con esa intención, sin embargo el método es muy parecido, que es analizar el discurso, analizar contradicciones, analizar coincidencias y ver cómo estas pues van dando origen a los fenómenos. Entonces vamos con esta siguiente etapa en la que las interacciones que observamos las podemos representar como mapas conceptuales que nos van a permitir hacer diagramas de flujo para mejorar la comprensión del fenómeno de estudio, que es precisamente lo que viene aquí abajo. Y para este fin podemos utilizar programas como AtlasTIC, que está de alguna forma diseñado para generar estos diagramas de flujo con la información que nosotros le vamos alimentando. Veamos aquí la cuestión de los sentimientos de inferioridad que desencadenan síntomas de psicopatología. Entonces aquí vamos desglosando la información. Tenemos las categorías. El sentimiento de inferioridad genera una actitud negativa hacia los compañeros en presencia de la figura de autoridad, y esto va a desencadenar síntomas de psicopatología. Entonces vamos haciendo una red que nos ayuda a identificar el fenómeno, cómo lo están viviendo, bajo qué condiciones y qué, digamos, consecuencia o producción o secuela pueden llegar a generar. Pasamos al tercer paso, que se llama codificación selectiva. Aquí hacemos ya este análisis basándonos en teoría fundamentada, que la teoría fundamentada a muy grandes rasgos, aparte de la metodología que les voy diciendo, son estos 4 pilares que nos van diciendo, o de alguna forma los autores dicen que todos los fenómenos sociales en los que haya interacción humana, en los que haya pues personas de por medio que tengan experiencias de vida y que tengan subjetividad y que puedan dar un discurso, pues ellos mencionan estas 4 categorías muy amplias como para ir analizando el fenómeno. Estas categorías son las condiciones bajo las que se produce el fenómeno, es decir, qué lo causa, por qué, si se trata como algo multifactorial o unifactorial, pero que da origen a la condición que a nosotros nos interesa estudiar. De ahí la otra es el contexto en el que se produce, ¿no? En qué lugares, en qué momentos, en qué, en presencia de quién o en ausencia de quién se van a dar estos elementos que tienen que ver con el fenómeno. De ahí nos vamos con el apartado de interacciones, que es de qué manera las personas se ven como motivadas o qué acciones van de alguna forma influyendo en la vida de los demás, que aquí podemos como englobar como interacciones humanas, y en este caso entre el fenómeno de estudio y las personas. Y por último, las consecuencias que van derivadas de las acciones que las personas hacen en presencia del fenómeno de estudio, ¿no? ¿Qué pasa una vez que el fenómeno les ocurrió? Si hay consecuencia negativa, hay positiva, hay como un cambio permanente o es un cambio muy breve, pues ya lo vamos viendo dentro del discurso. Entonces, aquí lo que hicimos fue ir colocando cada una de las categorías dentro de estos como elementos de la teoría, condiciones, contexto, interacciones y consecuencias, para con esto pues dar como un significado a lo que está ocurriendo. Entonces, como condiciones para que se dé el fenómeno, bueno, tiene que haber un sentimiento de inferioridad, tiene que haber una actitud negativa hacia los compañeros. El contexto
es en presencia de figuras de autoridad. Quizás si no hay la figura de autoridad, la persona, digamos, que tiene aquí pues, los síntomas de burnout o de negatividad en el trabajo, o desafiante o como desgastado incluso, pues tiene que ver con la presencia de las figuras, ¿no? Quizás estas figuras están presionando, quizás la persona se siente ya disminuida por el esfuerzo que ha hecho o no reconocido, etcétera, pues ya son cosas que van saliendo dentro del discurso. Una vez que están las condiciones y el contexto, pues se da el fenómeno y aquí registramos qué interacciones se van dando, que en este caso son las acciones que la persona hacía para demeritar el esfuerzo de sus compañeros, y aquí lo habíamos puesto como síntomas de psicopatología, que son forma de agresión indirecta sobre los compañeros. Entonces les robaba cosas, les desaparecía, hacía comentarios, entonces son síntomas de psicopatología dentro de esta forma de evaluarlo, que van a tener un impacto en su forma de trabajar. Por último, estos, digamos, producto de sus interacciones, vemos la consecuencia y tenemos nuevamente sentimientos de inferioridad que se refuerzan en este caso, y los compañeros van a expresar un rechazo sobre el paciente. Entonces, estos síntomas, de alguna forma, pues, lejos de ayudar a la persona en su situación, pues simplemente se la refuerzan, ¿no? A pesar de sus mal llamados esfuerzos, como esconder cosas y cortarse de manera desafiante, pues lo único que hizo fue reforzar su condición y, en consecuencia, trajo que los compañeros hicieron una actitud negativa, pero hacia el paciente, ¿no? Haciendo que el fenómeno sea, pues, de alguna forma mutuo. Entonces, esta forma de ordenar la información, de irlos como categorizando, de irlos a cada uno de ellos contextualizando y dándoles un sentido, pues nos permite ya ahora sí elaborar un reporte en el cual nosotros podamos dar una perspectiva, digamos, de ojo de halcón, le llaman los investigadores, que es como visto desde afuera del fenómeno. Yo como investigador, que no necesariamente vivo esa situación, pero que tengo una metodología que me sirve para registrarlo, pues entonces elaboro un reporte. Este reporte de la investigación es el texto en el que se depositan los resultados del análisis cualitativo y se presenta en forma de narrativa, que tiene que cubrir preferentemente los siguientes puntos: una descripción del fenómeno o problema de estudio, que es qué es lo que estamos analizando o sobre qué temática fueron las preguntas de la entrevista, y hablar pues las generalidades que el lector puede requerir para comprender ese problema, ¿no? Si se trata de una enfermedad mental, pues hablar sobre la sintomatología, el curso de la enfermedad, hablar de un fenómeno social, como por ejemplo la violencia, ¿no? Es mencionar quizás estadísticas recientes sobre el fenómeno, como para ir haciendo esta contextualización. También, obviamente, la manera en cómo la persona se expresa o nos habla sobre el fenómeno de estudio, o sea, cómo lo vive, qué términos utiliza para referirse a él, cómo lo está afectando, etcétera, si es algo que lleva tiempo, si es algo reciente, ahí lo van registrando. También hablamos de las características de la población de estudio y cómo se ven afectados por el fenómeno. Vamos a mostrar citas, es decir, fragmentos de lo que las personas nos fueron hablando acerca del discurso de la población y cómo este discurso se vincula con el fenómeno de estudio. Vamos a mencionar las condiciones en las que se realizaron las entrevistas y la disposición que tenía el sujeto para el momento de la entrevista, ¿no? Obviamente como comentarios aparte. También describimos a detalle la experiencia personal de la población de estudio con el fenómeno, procurando hacer énfasis en la subjetividad del sujeto. Pero más bien después de todo, el objetivo principal de la investigación cualitativa es conocer la subjetividad de la persona que vive el fenómeno. Entonces vamos a hablar de sus rasgos de personalidad, de su estado de ánimo, de cómo habla sobre sus relaciones familiares o laborales, etcétera, etcétera. Y al final, utilizar la literatura para respaldar las interpretaciones del investigador. Y ya mencionamos si es que la literatura sobre el fenómeno que estamos observando se cumple, o si hay alguna discrepancia, o si hay alguna modificación o cambio que quizás en la investigación original no se tomó en cuenta, pero que nosotros estamos observando ya directamente sobre las personas, ¿no? Entonces, bueno, el valor de la investigación cualitativa reside en la calidad de sus descripciones y en el reflejo fiel de la situación de la población.
Por esta razón es que las preguntas se le tiene que preguntar a la persona que acabamos de entrevistar si es que está conforme con el reporte que nosotros hacemos sobre la entrevista. Es decir, si es que nosotros logramos capturar de manera fidedigna la realidad de la persona que nosotros estamos entrevistando. Son detalles ya, digamos, más propios de la filosofía que respalda la investigación cualitativa, que es respetar siempre la subjetividad del otro, ¿no? Y no poner, digamos, nuestras palabras en la boca de la persona que estamos entrevistando. Es decir, como muchas veces se hace, digamos, en los medios amarillistas, que de repente pues sacan de contexto las citas, ¿no? Y para beneficio de algún grupo o de quien se esté financiando el medio de comunicación, digamos que aquí en investigación pues se trata de ser lo más claro y lo más objetivo posible, incluso si el discurso se trata de la subjetividad del otro. Tenemos que respetar su forma de hablar, su intencionalidad y el significado de lo que nos quiso decir, ¿no? Y no solamente usar sus palabras para, pues, hablar de mis propios intereses como investigador, ¿no? Sean cuales sean, ¿no? Entonces, bueno, con eso tenemos, pues, una presentación sobre lo que es el análisis cualitativo. Ahorita les muestro en pantalla que ya está disponible la sección 3.2, que es sobre Atlas T. Es básicamente el contenido de lo que acabamos de platicar, pero lo importante aquí son estas dos ligas. Al igual que para el SPS, yo les pongo la liga para descargar la versión de prueba gratuita de Atlas T, que es la versión más reciente, que me parece ya van en la 22, de hecho. Viene aquí el cómo se ve en la actualidad. Igual, bueno, viene como para la prueba gratis, que viene de este lado, y viene también como el esquema de precios y todo ese rollo para que vean más o menos en cuánto está, por si les interesara. Y bueno, viene la otra liga, que es para el archivo que ya les habíamos comentado, igual que con el SPSS, que tiene igual, viene en un zip, se descomprime, se aplica el parche para que no pregunte por el ya saben qué. Y pues con eso tienen la versión 7, que es precisamente la que yo voy a ocupar en esta demostración. Aquí tenemos ya la ventana de lo que es el Atlas T, ya una vez que quedó instalado. Cuando abren este programa, siempre los va a dejar como en la última sesión, que del último quiz que hicieron, ¿no? Porque, bueno, la idea es como que es un trabajo que no es como inmediato, entonces para que no le pongan siempre como la cuestión del abrir, guardar documento, este programa asume que siempre estamos trabajando sobre la misma... ¿Profesor? ¿Sí? Es que creo que seguimos viendo sus diapositivas. Ah, ¿en serio? Ah, perdón. A ver, muchas gracias por avisarme. ¿Ya se ve el Atlas? A ver, ya. me dice. Ok, y si le bajo aquí, ¿se ve el Eminus? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, recuerden, aquí están las dos ligas. Una los va a mandar a la versión de prueba del programa, que es, bueno, de aquí. Es para que descarguen la versión, digamos, oficial. Viene aquí prueba gratis, van siguiendo los pasos porque les va a pedir que se registren. Y aquí abajo aparece la versión del programa, que es la que, digamos, yo de alguna forma les comparto para fines educativos. Viene aquí, igual se descarga, se descomprime y tiene la aplicación del parche. De ahí, bueno, ya una vez que lo instalaron, lo van a observar de esta forma, que es en este caso lo que tengo en pantalla es el análisis de, si recordarán cuando estábamos viendo lo de el cuestionario y les mostraba en el que trabajé sobre los pues los estilos de uso de tecnología de los estudiantes de la facultad. Bueno, en ese venían varias preguntas que eran abiertas, las cuales vamos, para efectos de lo que es este ejercicio, las vamos a utilizar como referencia, como si fueran una entrevista, ¿no? Digamos, es información cualitativa, pero fue contestada de manera escrita, ¿no? Por los estudiantes. No fue tanto un discurso de una entrevista, pero digamos el procedimiento es a grandes rasgos muy similar. Aquí lo que les comentaba es que Atlas les va a abrir siempre el último proyecto que tuvieran abierto. En este caso vamos a hacer uno nuevo para que vean cómo es el que se genera una nueva unidad hermenéutica. La unidad hermenéutica es como una carpeta, por así decirlo, una carpeta de investigación,
utilizando un término jurídico, que es donde yo voy a agregar todos los archivos que funcionen como documentos primarios, que son básicamente las transcripciones, pero también pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser contenidos auditivos que tengan que ver con como mi, pues ahora sí, como investigación. Entonces, bueno, le vamos a aquí dar una nueva unidad hermenéutica y se va a abrir una nueva ventana de Atlas. Es así como se ve cuando no hay nada abierto y nos aparece aquí como nueva unidad hermenéutica. Aquí les recomiendo, bueno, siempre que lo guarden para que no haya pues ahí como pues miedo de que se fuera a perder la información, y recuerden pues siempre estarle, cuando vayan logrando cierto avance, pues ir guardando su progreso, ¿no? Entonces vamos a ponerle prueba 2, unidad hermenéutica, guardar, y aquí ya nos aparece arriba el nombre. Con esto, bueno, ya tenemos guardada nuestra unidad hermenéutica. Esto es como una especie de escritorio en el que vamos a tener como 4 elementos primordiales, que son documento primario, citas, códigos y el memorándum, ¿no? Que vienen siendo básicamente, estos son los archivos que vamos a analizar. Las citas son el contenido discursivo de las personas, que digamos tiene un inicio y un final, y tiene una referencia con algún tipo de código, y aquí tiene que ver con los códigos y categorías que vamos nosotros armando, y el memo tiene que ver con las interpretaciones que hacemos a partir de la información. Entonces, bueno, vamos aquí a abrir un documento primario, le hacemos clic en este botón del DP y nos abre esta ventana que es el administrador de documentos primarios. A le podemos ir como agregando archivos en formato PDF, en formato JPG me parece, MP4, WAV, y los va a identificar como documentos primarios, los cuales van a tener como estas, pues, formas de analizar, muy parecido como lo hace Mendeley, pero con otro propósito. Entonces, bueno, aquí asignamos documentos primarios y ya nos abre aquí como pues como esta ventana de archivos, en la que yo le voy a poner, pues, buscando la información personal. Bueno, me voy aquí a la carpeta donde tengo guardado yo mis archivos, que me parece, si los guardé creo que acá. Aquí, y materiales, no, es arribita, datos cualitativos. Bueno, aquí tengo ya estos archivos en PDF, y bueno, yo los fui ordenando o les fui poniendo este nombre con respecto a las preguntas que vamos haciendo dentro de este instrumento. Entonces, bueno, cómo se usó la tecnología, agregamos otro, marcas, el no contar y tecnología distracción. Entonces, bueno, estos vendrían siendo mis documentos primarios. Podemos hacer, bueno, en archivo en PDF, nuevamente imágenes o videos pueden ser también incluidos. Entonces, bueno, el programa tiene como este lector de PDF, les decía yo, era como un poco parecido a Mendeley, porque nos permite hacer como la cuestión del subrayado. Y bueno, ya tenemos aquí un documento primario. Ahora vamos a, bueno, dentro de la teoría fundamentada, nos va diciendo hay que hacer una lectura a los datos a profundidad para ver qué categorías van emergiendo, ¿no? Y estas categorías se van a convertir en los códigos. Entonces, bueno, abrimos aquí el panel de códigos. Nuevamente nos aparece aquí como pues una ventana muy parecida, en la cual nos dice, bueno, hay que agregar códigos libremente. Yo ya que hice una lectura más o menos de estos datos, pues bueno, es el que dice cómo se usó la tecnología. Bueno, podemos poner que una de las categorías es tecnología, trabajo. Podemos poner que otra categoría sea aprendizaje, de habilidades. Podemos poner que sea otra similar de aprendizaje, de poner algo, formas de estudio. Podemos ir a agregar más códigos aquí abajo. Podemos poner que otra categoría sea, por ejemplo, estrés.
y a otra le podemos poner ansiedad y, por decir algo, tristeza, ¿no? Aunque quizás no sea tan como del ámbito. Entonces aquí podemos también agarrar otros códigos que hacemos para hacer otros como más grandes. Entonces ponemos emociones, o no, mejor dicho, síntomas, y nosotros vamos a poner trabajo. Y aquí le podemos vincular a, y ponemos códigos, y le vamos a poniendo que síntomas, pues se vincula con estrés, se vincula con tristeza y se vincula con ansiedad. Entonces ahí hacemos como una familia de códigos y ya nos va diciendo como a qué hace referencia a cada uno, ¿no? Igual aquí en trabajo podemos decir, bueno, asignar familias. Una nueva familia y ponemos nuevamente estrés. Por aquí creo que me confundí, entonces esta es la manera correcta de hacerlo. Y el otro le vamos a poner trabajo. De hecho, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner o lo borramos. Ese le puede cambiar y ponemos aquí síntomas. Sí, y estos de acá pues realmente no eran, sino que me equivoqué. Entonces le vamos a dar a borrar. Y al de trabajo también. Entonces nos vamos acá a familias de códigos y vamos arrastrando que hay que darle su espacio, que la ansiedad entra en síntomas. Es síntomas, lo vamos pasando aquí a la familia, ansiedad, estrés, tristeza, ¿no? Y para lo que es trabajo, bueno, podemos poner que es aprendizaje, tecnología y trabajo. Y ya tenemos ahí dos familias de categorías. Entonces podemos mencionar que aquí son códigos y estos de acá son categorías. Digamos, como menciona la teoría, una categoría va englobando diferentes códigos siempre y cuando sean mutuamente excluyentes. Entonces, bueno, ya tenemos un juego de códigos, tenemos un juego de categorías también. Entonces ahora lo que nos compete es ir asignando estos códigos a partes del texto. ¿Cómo se hace esta parte? Bueno, es sencillo. En Atlas-T tenemos aquí la pregunta: ¿cómo usaste la tecnología para organizar el trabajo escolar? Y ya nos iban dando aquí sus diferentes aproximaciones, ¿no? Entonces, aquí nos dice que en Drive guardaba sus archivos en carpetas, dependiendo de la experiencia educativa, y mis notas las realizaba en Work. Bueno, entonces aquí podemos decir que utilizó la tecnología para trabajar y que también hubo, pues, un aprendizaje de habilidades, ¿no? Porque aquí aprendió a usar Drive y sus notas las realizaba en Work. Entonces, bueno, podemos agarrar un trozo del texto, quizás no todo, y podemos asignar que esto es una forma de aprendizaje de formas de estudio. Entonces, si empiezan a ver, los códigos se empiezan aquí a ir como apilando y se van relacionando con las partes del texto que tienen que ver con pues ahora sí que con el trabajo y con las categorías que estamos asignando. Por ejemplo, dijo mediante el uso de distintos tipos de plataforma y o aplicaciones para aligerar la carga de trabajo. Entonces aquí también hubo pues un aprendizaje, hubo también habilidades, formas de estudio y usó la tecnología para trabajar, ¿no? Tenemos aquí los códigos se van asignando y bueno, aquí a través de la plataforma que me permitiera tener un orden. Entonces también hubo ciertos aprendizajes. Igual aquí con lo de usando el calendario del celular para poner recordatorios, fechas de entrega y poder agrupar las páginas por tema. Entonces son formas de estudio. Y aquí también, bueno, y así con todos, ¿no? Ya dependerá también de la extensión del texto de cada uno de ustedes. Podemos también, de los documentos primarios que ya pusimos, pues ir con otros, ¿no? Como de no contar con tecnología.
Dice, en caso de no contar con equipo propio, ¿cómo resolviste? Entonces, bueno, muchos decían, no aplica, sí cuento. Buscaba un ciber, usando equipos prestados, y en una ocasión fui al ciber, pedí a un familiar. O dice, reprobando, pasando con 6 hasta que pude comprar una nueva laptop. Bueno, este que es un poco más, digamos, emocional, que igual pues es muy válido su sentir, porque pasaba y fue pues una de las cuestiones más difíciles de la pandemia. Entonces podemos decir que esta es una representación de estrés, quizás un poco de ansiedad, porque pues el reprobar no es algo muy grato, obviamente. Y bueno, ya de ahí muchas personas simplemente no lo contestaron. Y bueno, aquí nos dice, no tengo celular puesto que dejó de funcionar. No podía estar conectado a los grupos de WhatsApp para clases y equipo, y para conectarme a las videollamadas desde el celular porque la laptop no le sirve la cámara. Así que un familiar me prestaba y me lo comparte para estar comunicada. Entonces, bueno, tenemos aquí un poco también de ansiedad, un poco de estrés, y aquí tecnología para trabajar que se la prestó pues su familiar. Y bueno, así con todos los documentos vamos haciendo esta asignación de categorías y de también citas y códigos. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve, no? Bueno, lo que nos sirve es porque a partir de esta información podemos empezar a hacer redes. Vemos aquí el icono, que es como pues 3 cuadritos unidos por unas líneas rojas, y podemos administrar, hacer nuevas redes, ¿no? Entonces vamos a poner esta red de prueba y le damos OK, y le damos aquí doble clic para abrirla, y nos abre una ventanita que está pues de alguna forma pues vacía, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta ventana? Bueno, lo que podemos hacer es abrir nuestros paneles, que deben estar por acá. Códigos, vamos aquí a familias, abrir administrador de familias para que nos regrese el cuadro de texto. Y bueno, tenemos aquí 2 familias de códigos, o también llamadas categorías. Le damos aquí síntomas, nos la abre, y trabajo, y aparecen aquí ya en la ventana de red. Con estos, ¿qué se puede hacer? Bueno, podemos hacer que nos desglose, y volvemos aquí a importar vecinos, y con este botón de importar vecinos abrimos todas las categorías que estaban asociadas a lo que son síntomas. Y aquí con el de trabajo podemos hacer lo mismo. Hacemos clic secundario, le damos aquí importar vecinos y se abre. Y ya tenemos ahí nuestras redes. Entonces podemos hacer lo mismo con los códigos, y le damos importar vecinos, importar citas, y ya nos abre los fragmentos del texto en el que se van vinculando unos con otros. Y si se fijan, había algunas citas en las que yo ponía que era tecnología y trabajo, pero también era aprendizaje y formas de estudio. Entonces nos lo abre, ya nos dice aquí, mediante el uso de distintos tipos de plataforma y aplicaciones para aligerar las cargas de trabajo. Esto de acá es como la utilidad, y lo que yo les decía, se van formando redes, se van formando así como escalones de información, y todo va basándose en las citas, ¿no? Digamos que las citas son como el ladrillo o el cimiento, y de ahí se van construyendo pues estos como castillos, ¿no? Por así decirlo. Igual con este de acá, de los síntomas, podemos darle importar vecinos, o a ver, creo que, a ver si sale de este, creo que el de tristeza no le asigne ninguno, pero al de ansiedad y al de estrés sí le asignamos algunos, y aparecen aquí como cruzados, ¿no? Y ya ustedes los irán acomodando como ustedes crean pertinente para darle el sentido pues propio de lo que ustedes están de alguna forma como investigando o tratando de dar a entender. Entonces, bueno, tenemos aquí ya categorías que se convierten en códigos, y códigos que se van asignando a las citas. Y aquí nos va saliendo, ¿no? Reprobando, pasando con 6 hasta que pude comprar una nueva laptop. Entonces aquí hay estrés, aquí hay ansiedad,
De este lado también no tengo celular, puesto que dejó de funcionar. No podía estar conectada en los grupos de WhatsApp para clases y equipo para conectarme para las videollamadas. Y bueno, viene aquí los casos contrarios, ¿no? Mediante el uso de distintos tipos de plataforma y aplicaciones para aligerar la carga de trabajo. Y Drive guardaba mis archivos en carpetas, usando el calendario del celular para poner recordatorios, fechas de entrega de los trabajos, etc., etc. Entonces, digamos que ya hicimos como un análisis o asignar una primera etapa de cómo se fue viviendo. Entonces, pues lo que podemos ir como trabajando como el siguiente paso es hacer interpretaciones, ¿no? Para ello existe también el panel de memo, y en este de memo le vamos a ir ingresando memos así como separados, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí que es una interacción observada, como lo mencioné en la presentación. Y bueno, me abre aquí ahora una ventanita de texto en la que viene como el título de mi memorándum y qué tipo de memorándum es. Ya nos pone memo, teoría, comentario, ¿no? Vamos a poner aquí teoría como para que sea de acorde a la teoría fundamentada. Se hizo muy grande. Ok, aquí está ya de tamaño chiquito. Y vamos a poner que de acuerdo a lo que yo observo en los datos, que obviamente es un análisis muy somero porque más que nada la intención aquí era ver la funcionalidad del programa, es aquí vamos a poner que de acuerdo a los datos se pudo observar que existe una diferencia muy amplia en la experiencia de los usuarios y esta depende mayormente de la calidad del equipo utilizado para participar en las clases en línea. El equipo de baja calidad produce síntomas de ansiedad y depresión porque los estudiantes no se pueden conectar en condiciones óptimas. Y ya, ¿no? Lo damos aquí en la palomita, que significa guardar. Ya queda aquí guardado. Y este memo igual lo podemos ir poniendo, ya sea como a calce del pues del como del texto, ¿no? Aquí en el documento primario. Entonces yo puedo aquí arrastrar y se le va a poner aquí, ¿no? Observe aquí una interacción en esta parte del texto que tiene que ver con cómo los usuarios, dependiendo de la calidad de su equipo, pues van experimentando diferentes cosas. Entonces, bueno, aquí está este memo y el mismo memo lo podemos poner también aquí en el panel de redes, red de prueba, y bueno, lo podemos aquí colocar y ya nos aparece como interacción observada. Le podemos dar también importar vecinos y ya nos indica en dónde está ubicada esta interacción, que nos dice que es en el documento 4.4 y ya nos dice, ¿no? Que no tuvo celular porque dejó de funcionar. Entonces yo hice aquí mi interpretación del fenómeno y toda esta información, bueno, se puede, digamos, como formar parte de un reporte. Digamos que de alguna forma Atlas-T no es una paquetería, porque me lo han preguntado, que de alguna forma te da los significados o la cuestión como propia del llegar a una conclusión. No es su función, digamos, no es una plataforma de inteligencia artificial que te ayude ahí como a tomar una decisión, sino que más bien es un sistema para ir organizando la información. Yo tomo mis documentos primarios, que pueden venir, ya les digo, en diferentes formatos, y a partir de estos documentos primarios yo voy asignando los códigos, las familias, las interpretaciones, y estas, digamos, como que lo que hace el programa nos va indicando en dónde están. Abrimos nuestra red y ya vemos que está así como en cierta complejidad. Obviamente, conforme vamos haciendo más grande el análisis, va creciendo la complejidad de este documento. Y bueno, ya nos dice aquí presentar en contexto y nos va a señalar en qué parte está
es decir, en qué momento se dijo o en qué momento apareció esa información, como que se va ubicando, ¿no? Mucho de lo que sea, o lo que yo personalmente he visto con Atlas, es que es muy similar a estos como memes que sacan luego cuando las personas hablan de conspiraciones o de como redes criminales, etcétera, y muestran así como un pizarrón y es de corcho y está lleno así de puntitos y de hilos que van indicando como las pistas. Atlas T básicamente es eso, ¿no? Es crear así documentos que se van analizando, que se les va asignando como propiedades y después estas propiedades pues son ubicadas dentro de un esquema más general. Entonces, bueno, eso es como la forma en cómo yo he estado operando con la investigación cualitativa, y el utilizar el Atlas a mí me ha ayudado mucho como para ir haciendo este trabajo de organización. Pero ya lo que es el hacer como una interpretación o hacer ya el reporte, pues obviamente aquí no es como el donde se va a generar del todo, sino que aquí es donde se obtiene el apoyo, la información, y ya la redacción en sí pues ya sería en un Word, para guardarlo en PDF, etcétera, pero con la información que se obtuvo a partir de esta paquetería, ¿no? Es, digamos, no con la misma óptica de lo que va a ser el SPSS, que nos dice ya exactamente qué es lo que está ocurriendo con los datos. Aquí en Atlas, el que dice qué ocurre con los datos somos nosotros mismos, pero basándonos en la subjetividad de lo que las personas nos van indicando. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos este es el funcionamiento básico de Atlas. Pues hay otras como maneras ahí de irlo como complementando. Por ejemplo, aquí en documentos primarios, vamos a ver si nos lo permite. Vamos a tratar de poner aquí un video. Y aquí vienen como los formatos que acepta. Aquí creo que mis videos ahorita los tengo en formato... Sí, habría que hacer como una conversión. Archivos MIDI, archivos AVI, creo que ahorita no tengo de esos. Para esto, en estas cuestiones de video sí les ayuda más luego tener el archivo digamos, en la versión más nueva, porque obviamente tiene mayor compatibilidad. Documento de video, ahora sí, mira. Bueno, vamos a poner este que está como muy... que es como un meme básicamente. Pero bueno, no tiene que ver con el tema como tal, pero sí como para ver cómo se analizaría un video dentro de esta plataforma. Y bueno, ahorita tiene una canción, pero no la vamos a poner porque el copyright nos lo cancela. Pero bueno, es un perrito que está triste, ¿no? Y a este fragmento de video le pongo pausa y veo que aquí en el segundo número 10, con 266 segundos, pues vemos aquí que hay tristeza, ¿no? Me parece que hay que hacer como igual el subrayado. Se marca así como un punto y es aquí. En esta línea de tiempo marcamos el inicio y ya se nos hace aquí como una franja de tiempo, y ya podemos poner aquí como un código y vemos aquí, bueno, el perrito de este segundo sufrió de ansiedad, ¿no? Y le bajamos y ponemos que del segundo 16 al segundo 18 más o menos, o 20, pues le dio tristeza. Y ya lo vemos ahí haciendo como este trabajo de codificación, que después podemos también integrar a las propias redes, que tenemos aquí la red de prueba, tenemos aquí lo de la tristeza, y le damos aquí como importar vecinos, y ya nos aparece aquí el documento con video, y ya nos lo abre, ¿no? Y nos dice aquí que en este momento, en este fragmento de tiempo,
pues experimentó tristeza el perrito, ¿no? Le damos aquí nuevamente a las redes. Vamos aquí a hacer un poco de limpieza de ventanas. Y ya así nos lleva a ese momento y lo pone en repeat, ¿no? Para ver pues cómo va ocurriendo, ¿no? Que el perrito ya no reacciona a que le están limpiando. Y bueno, así por ejemplo, podrían ustedes hacer como esta cuestión de poner el video dentro de aquí la plataforma e irle asignando los momentos en los que van ocurriendo los códigos. Es válido. Nuevamente, yo recomiendo siempre poner la transcripción, porque cuando pones la transcripción, pues ya únicamente copias y pegas dentro del reporte, pero pues ambas formas son válidas, incluso pueden ahí como ir complementando, ¿no? Nuevamente, esto de las redes, pues es como esta cuestión de tener así como todo, ¿no? Mi panorama de quién hizo qué, en qué momento, cómo lo hizo, bajo qué condiciones, y ya ahí le van asignando, ¿no? Incluso pueden crear una familia más amplia de códigos y ponerle condiciones, contexto, ponerle también interacciones y consecuencias, y ya van haciendo más grande su red. Ahí le van poniendo como el tamaño que ustedes vayan viendo y van como agregando los que sean como más emblemáticos, o poner de plano todos, o poner algunos, pero ya con esto pues queda como evidencia que están usando pues un método riguroso, un método que puede ser pues ahora sí que comprobado. Por ejemplo, si ustedes comparten su unidad hermenéutica con otros investigadores que tengan también el programa, lo pueden abrir y pueden checar también sus anotaciones, y ya con eso corroborar pues si están en lo correcto. Entonces, bueno, ahora sí, a grandes rasgos, este es como el funcionamiento de Atlas T, versión 7. La versión 22 que está ahí de prueba, pues seguramente tiene funciones un poquito más avanzadas, ya sería cosa de irlo checando. Pero bueno, lo importante aquí es que aprendan como un poco el manejo de este programa, para que en la actividad siguiente, así como hicimos ahorita la del cuestionario, estamos en la primera parte de la de entrevista que vamos a ver la siguiente semana. Es el hacer las preguntas, entrevistar a las personas, grabarlo o con audio o con video, para poder hacer este traspaso de datos que lo pueda ser interpretado por Atlas T. Entonces, bueno, eso sería como la segunda parte de la actividad, y pues de momento se queda aquí pendiente, y les dejo la liga para que lo chequen, y el día de mañana pues vamos a trabajar con las exposiciones. No sé, grupo, si tengan alguna duda o algún comentario. Por mi parte, no, profe. Ok. Bueno, entonces, si todo ahorita no hay dudas ni comentarios, pues yo creo que eso sería todo por hoy, y ya nos estaríamos viendo el día de mañana, virtual. Por ahí Mayra tiene una pregunta, por favor. Bueno, justo iba a hacer eso. Bueno, es que mi equipo no me ha expuesto, entonces queríamos saber si era como presencial o virtual o qué onda. Sí, lo tenemos ahorita agendado en calendario de la facultad. Estamos mañana como en virtual, entonces va a ser así a través aquí de Zoom, las presentaciones, compartir pantalla, y nos van platicando sus hallazgos de sus datos, básicamente. Ok, profe, y otra duda. Sí. Lo que pasa es que yo tengo como una situación personal, entonces mañana podría conectar después de las 3. ¿Hay algún problema con esto? Bueno, por mi parte no, siempre y cuando en tu equipo pues ya esté como asignado todo el orden, o sea, como que no haya un vacío de información, y ya nada más hay por ahí que nos comente tu equipo pues tu colaboración, ¿no? Ya o sea, como para nada más corroborar. La idea es que todos participen, como para ver que todos tuvieron como digamos participación en el trabajo, pero si ya dentro de ustedes se ponen de acuerdo y pueden funcionar, incluso si llegas un poco más tarde, pues ya se verá, ¿no? Vamos también viendo como el orden de cómo van pasando. Yo lo que estaba planteando es que va a ser como al azar, o sea, que un representante del equipo saca un número, y el número lo vamos a ir ordenando como de mayor a menor, ¿no? Y ahí vamos viendo quién pasa primero, quién pasa segundo, para que haya así como este elemento de lo aleatorio. Pero sí ya hay por si llegara a pasar que tú no estás y pasa primero tu equipo, pues checar eso, ¿no? Ok, profe, está bien. Muchas gracias.
ahí Sebastián tiene la mano levantada. Profesor, ¿y el día de mañana pasarían todos los equipos? Pues los que se puedan. Vamos pongámonos ahí como unas 2 horas de clase para dedicarlas a las exposiciones y preferentemente pues que pasemos todos, ¿no? Igual nos extendemos un poquito más dependiendo de la situación y ya si no de ahí vamos con los que no puedan pasar el miércoles para el lunes. Cristian tiene la mano levantada. Sí, profe. Disculpe, lo que pasa es que yo igual tengo una situación personal, entonces no sé si sea prudente que mi equipo pueda pasar la próxima semana o, bueno, es que yo no estaría presente. ¿Hay algún problema o busco cómo solucionarlo? Pues yo recomendaría como que al menos de tu equipo les dejes tu parte completa y que alguien más lo pueda presentar en caso de que les toque. Nuevamente les digo que está la cuestión del azar, para que no haya así como que digan, favorezco a tal o tal, sino que como que salga ahí de una ruleta los números de las asignaciones y ya de ahí pues se van poniendo de acuerdo. Entonces, si por ahí tuvieras como el plan B, o sea, de que si no estoy, ¿quién pasa? Y si sí estoy, ¿quién va a pasar? Para ver cómo se va haciendo. Esto lo digo más que nada porque pues ya hemos postergado ya mucho las presentaciones y los que ya me han enseñado sus avances, pues yo considero que ya están listos para presentar. O sea, yo digo que ya está completo ya para dar ahora sí que conclusión a la actividad y que a cada uno de ustedes les vaya subiendo su calificación. Pero sí, chécalo, si se puede, pues estaría bien, si no, pues deja a alguien encargado en tu lugar para que no haya, o sea, que no se pierda la información. Ok, muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ok, si ya no hay dudas, entonces ahora sí sería todo por hoy y nos veríamos el día de mañana. ¿Otra duda por ahí? No. Profesor. Ajá. La actividad me parece que creo que está para subirse el día 23. Ajá. Entonces, si tenemos dudas en el transcurso de la semana, ¿cuándo se podrían hacer? Pues serían ya, dependiendo de cómo vayamos avanzando, serían el próximo lunes, suponiendo que nada más quedan poquitos equipos, ¿no? Daríamos un ratito para las dudas de la siguiente actividad y para que también pasen los equipos que no hubieran podido pasar el miércoles. Ok, entonces el mismo día de la entrega se podrían hacer las dudas que sean pertinentes. Uh-huh. Sí, de hecho ahorita la actividad, digamos, está para el lunes, pero pues ya dependiendo de cómo avancemos mañana, vemos si le damos prórroga o no le damos, ¿no? Ya dependiendo ya cómo lo vayamos viendo, todo dependerá de cómo vayamos avanzando mañana. Ok, muchas gracias, profesor. Uh-huh. Ok, grupo, si ya no hubiera dudas de su parte, pues ahora sí sería todo por hoy y ya nos veríamos el día de mañana.